Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. Muy Muy bien, buenas Mis noches. buenas noches. muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado ya en la clase pasada, a ver quién me podría manifestar, qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado. Del lenguaje, Miss. Hemos hablado sobre el lenguaje. ¿Qué hemos dicho sobre el lenguaje, chicos? Muy buenas noches. ¿Tienes funciones? Hemos hablado, Miss, sobre el lenguaje universal, racional, innato y, A ver, Miss, lo que hablamos del mencionan, lenguaje. ¿a qué se refiere? de los diálogos, Miss. De los diálogos será. He hablado del lenguaje y sus funciones. Lo racional es uso de la inteligencia del ser humano para poder expresarse. Ya. ¿Qué es cuando decimos racional, universal? ¿Qué es, qué es eso del lenguaje? Sus funciones. Miss, ¿qué dijo? ¿Lo puede ¿Qué repetir, eran por sus favor? funciones? Son la ¿Será función las funciones del representativa, lenguaje? función expresiva y función apelativa. Lo que ustedes han mencionado son sus características. ¿Ya? Son características del lenguaje. El primero de todos que mencionan es racional. ¿Por qué decimos que el lenguaje es racional? Porque es lo que se expresa cada ser humano. ¿Será ello? ¿Por qué es racional? Porque tiene facultad de comunicarse. Es el uso de la razón en todo ser humano. Exacto. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Usamos la razón, Sí, Miss. ¿ya? Usamos la razón. Mejor dicho, pensamos para comunicarnos. Ahora, ¿cuándo decimos que es universal? Universal es donde se desarrolla cualquier ser humano. Es un ¿Dónde lenguaje se desarrolla histórico, cualquier ser humano? sí, mix. ¿Por qué es universal? Es un lenguaje histórico, hablado. Porque la desarrolla cualquier ser humano sin distinción. Exacto, porque lo desarrolla lo emplea cualquier ser humano, mejor dicho, todos los seres humanos lo usamos a nivel mundial, ¿ya? ¿Qué otra característica recuerda? Innato. Es innato. ¿Por qué decimos que es innato?
Porque es inherente al hombre por predisposición genética. A ver, una definición más clara. ¿Por qué es innato? Porque es inherente al hombre por predisposición genética. Ya, ¿a qué nos referimos con inherente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inherente? Excelente. A eso me refiero con dar o brindar una definición más clara, más objetiva, que ustedes lo puedan comprender. ¿Por qué? Porque si ustedes manifiestan una definición que ustedes no lo interpretan, no conocen esa terminología, ¿cierto? No van a comprender, prácticamente no saben por qué es innato. Y decimos, tu definición está correcta, pero no la interpretas. Entonces, cuando tú interpretas, me podrías decir, ya, es inherente porque nosotros nos comunicamos desde muy pequeños, mejor dicho, desde la barriga. Nacemos con esa facultad de poder comunicarnos, ¿cierto? Eso nos referimos, ¿ya? Por eso decimos que es innato, ¿ya? Es innato porque nos comunicamos o está sujeto desde que nacemos con esa facultad de poder comunicarnos. Ahora, ¿qué otra característica tenemos? Biarticulado. Es biarticulado. ¿Por qué diremos que es biarticulado? ¿Por qué es biarticulado? Mercy. Es una emisión simultánea de unidades y con y sin significado, morfemas y fonemas. Muy bien, decimos que es biarticulado. Yo sé que esa definición quizás no lo comprendas, pero decimos que es biarticulado, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos, a través de las palabras, nos comunicamos haciendo sonidos y manifestando la unidad mínima de la palabra. ¿Qué quiere decir? Hacemos sonidos de cada una de las letras. Y al hacer sonido de cada una de las letras, son los famosos fonemas y morfemas. Ya se descompone en fonemas y morfemas. A ellos se refiere. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, entonces esas son las características del lenguaje que yo debo de tener en cuenta al momento de comunicarme, ¿ya? Ahora, luego hemos visto que cuando nosotros nos comunicamos, nos vamos a comunicar con objetivos y con finalidades, ¿no? Buscando una reacción de la otra persona, los cuales se les va a denominar como las funciones del lenguaje. Recuerden bien, el lenguaje es con la intención
con la cual nosotros nos comunicamos. ¿Con qué intención? No es el idioma, quiero que quede eso claro, ¿ya? Porque muchos de ustedes confunden al lenguaje con el idioma y el lenguaje no es el idioma. El lenguaje es la intención que tú tienes cuando te comunicas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas funciones del lenguaje? ¿Qué dijo Miss? No la entendí. Tenemos primero función expresiva, función apelativa y función fática. Ya, muy bien. A ver, cuando yo digo, Micaela, siéntate bonito, ¿qué función del lenguaje estoy haciendo uso ahí? ¿Qué función del lenguaje estoy haciendo uso? Chicos, de los que han mencionado, ¿qué función del lenguaje estaría haciendo uso? ¿Ordenar, Miss? A ver, Jacqueline, levantaste la mano. Función apelativa sería, Miss. Función apelativa, ¿ya? Cuando nosotros o cuando tú vas a dar una orden, sí, estás haciendo uso de la función apelativa. Por ejemplo, cuando yo digo, por mi casa hay una fiesta, chicos, ¿qué estoy haciendo? Afirmando. ¿Estoy afirmando? Informando. Estoy informando. ¿Y qué función de lenguaje estaría haciendo uso? Formativo. Informativa. ¿Ya? Informativa. Ahora, cuando yo digo, te quiero mucho o me siento cansada, por ejemplo, ¿qué función de lenguaje estoy haciendo uso? Función expresiva. Expresivo. Expresiva, expresiva, muy bien. Entonces, ahora, y si cuando yo les digo, eh, las funciones del lenguaje son muy importantes para conocer la intención del hablante. ¿Qué función del lenguaje estoy haciendo uso? Comunicativo. ¿Será comunicativa? ¿Qué función del lenguaje? Función representativa, Miss. No. O cuando yo digo manzana es un sustantivo común. Informativa. Ya, aparte de ser informativa, ¿solamente es informativa? Conformativa, Miss. Hay una que empieza con M. Función metalingüística. La función metalingüística. ¿En qué se enfoca la función metalingüística? ¿Mm? ¿En qué se enfoca la función metalingüística?
Definiciones y aclaraciones. Definiciones y aclaraciones de quién. De la lengua, chicos. ¿Ya? Esa función del lenguaje nunca se debe ni olvidar, es cuando analizamos y profundizamos referente a nuestro idioma, ¿ya? Si hablamos del sustantivo, seguimos profundizando y analizando nuestra lengua, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí. Esas son las 6. Ahora, si yo quiero alargar y prolongar mi conversación, ¿qué función estoy haciendo uso? ¿O qué función estaría haciendo uso? Buenas tardes, disculpe la tardanza, buenas noches. No te preocupes. ¿Qué función estaría haciendo uso, chicos? ¿Ninguna? Mis buenas noches. Lo dice por la imagen que está debajo. No. Estamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. Buenas Disculpe, noches. como yo no ingresé la semana pasada a las clases, no lo sé. Por motivo de salud no entré. Justo por esa razón estamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. Ya, entonces, a ver, cuando yo quiero alargar, prolongar o finalizar mi conversación, estoy haciendo uso de la función fática. ¿Ya? Estoy haciendo uso de la función fática. Cuando yo alargo, prolongo mi conversación, función fática. ¿Ya? Entonces no hay que olvidar, las otras la tienen clara ya, pero les falta referente a la comunicación lingüística y no, digo, el lenguaje, la función del lenguaje metalingüística y la fática. ¿Ya? Entonces, hablando ya sobre el lenguaje, vamos a ver, recordando que el lenguaje es la facultad de comunicarnos, ¿no? Haciendo uso de signos orales o escritos, y se concreta en el uso de una o más lenguas. Por ende, se considera que el lenguaje, ¿qué cosa es? Es un fenómeno social, ¿ya? Es un fenómeno social, lo cual va a tener 6 funciones, ¿no? Función informativa o también llamada representativa, función expresiva o apelativa, función metalingüística, función fático de contacto, función poética o estética que nos ha faltado recordar, ¿no? Aquí llamamos función poética o estética. Lo denominamos de esa forma aquella función del lenguaje que se enfoca en causar extrañeza a la otra persona. En términos básicos, para nosotros comprender, nos referimos a que la función poética o estética hace referencia a cuando nosotros manifestamos, ¿qué cosa? Un poema, ¿ya? Un poema, ¿sí? A eso nos referimos. Muy bien. Ahora, tiene características, ¿no? Hemos dicho que es racional porque usamos la razón para poder comunicarnos. Es universal porque a nivel mundial lo usan, lo emplean. Es innato porque nacemos con esa facultad de poder comunicarnos. Es aprendido porque a través del tiempo nosotros perfeccionamos nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Nosotros
tal y como nos comunicábamos como cuando éramos niños, nos comunicamos actualmente, no, hemos mejorado, hemos cambiado, por eso es aprendido. Es convencional. ¿Por qué diremos que es convencional? Porque cada uno de nosotros adecúa su intención, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres comunicar? ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a lo que tú quieres comunicar, manifiestas tu mensaje, ¿ya? De acuerdo a tu contexto. Ahora, es simbólico porque se emplea signos, ¿no? Y es de doble articulación, como ya les había mencionado, ¿ya? Muy bien. Ahora, este lenguaje va a tener, sí, planos, se podría decir tipos, ¿no? Dentro del lenguaje. Cuando yo me comunico con una intención. Y el comunicarme con una intención va a involucrar dentro de ello dos elementos principales, que es la lengua y que es el habla. Cuando hablamos de la lengua, vamos a decir que es el sistema de signos, mejor dicho, que es el idioma, el código, que una comunidad, ¿sí?, lo usa para poder comunicarse y se va a caracterizar, ¿por qué? Porque es social, porque todos lo empleamos, ¿no? Dentro de mi grupo de amigos usamos la lengua, usamos el idioma. Y su naturaleza va a ser abstracta, ¿por qué? Porque no se toca, no se visualiza, es ideal y es psíquica, ¿ya? Y nos llega como una herencia, ¿no? Como algo histórico. ¿Por qué decimos ello? Porque nosotros hablamos el idioma que nuestros padres nos han enseñado, ¿ya? Por ejemplo, si mi familia hubiese sido una familia de quechua hablantes, ¿qué idioma hubiese hablado? ¿Qué idioma hubiese hablado, Quechua. chicos? Hubiese Quechua. hablado el quechua. ¿Ya? Por eso nos dice que la lengua nos llega como una herencia, como algo histórico. Es fija, dice, desde el punto de vista sincrónico, que quiere decir que en ciertos casos es afectada a través del tiempo, que quiere decir que va cambiando, va modificándose a través del tiempo, va mejorando, se podría decir en otras palabras. ¿No? ¿Sí? Muy bien, hasta ahí alguna duda, alguna consulta. No, Miss. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, Miss. ¿O todo claro? Muy bien. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, la lengua, cuando nosotros hablamos de la lengua, es muy diferente al lenguaje, ¿sí? Que la lengua es el habla, ¿ya? Expresa. ¿Ya? Mientras que el habla ya es la materialización de la lengua, mejor dicho, cuando yo hago efectivo, cuando yo lo uso, ¿no? Cuando yo uso el idioma ya se convierte en habla, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Que es el uso,
que cada uno de los individuos hace de los signos que conforman la lengua, ¿no? Es la realidad viva, ¿no? Fonética, es decir, la realización de la lengua, ¿no? La materialización. Por eso su naturaleza es concreta, efímera y variable, ¿no? Porque puede variar, puede modificarse. ¿Por qué? Porque va a depender de la forma que cada individuo lo usemos, ¿no? Por ejemplo, como yo les decía, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, el español, pero todos nosotros usaremos de la misma forma el idioma. ¿O habrá alguna variación? ¿Mm? ¿Hay variación o no, chicos? No, mi. Hay variación, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo visualizar, por ejemplo, esa variación? Ustedes se han dado cuenta que es mucho más notorio la variación que hay entre una persona de la selva, que habla también el español, con alguien de, por ejemplo, la costa o la sierra. ¿Hay variación o no hay? Sí sí hay variación, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, mis, queda claro. ¿Sí? Muy bien, entonces la lengua es el idioma y el habla es la materialización del idioma, ¿no? Que va a tener ciertas variaciones de acuerdo a quién, al uso, ¿no? Que nosotros le vayamos a dar y depende de nuestro contexto también. Ahora, ¿qué nos dice acá? Nos dice que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Por eso hay relación entre los dos de interdependencia, ¿no? Por eso es la relación. Ahora, ¿qué nos dice? Que todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llegue a afectar el sistema, refleja, dice, el hábito importante, pues va a limitar su libertad expresiva, lo va a limitar, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestra lengua, hemos dicho que, por ejemplo, nuestro habla va a variar, va a tener ciertas modificaciones. Por eso es que existe la famosa variación de la lengua, ¿no? Existe una variación de nuestro idioma. Cuando nosotros hablamos, va a estar sujeto a diversas variaciones, ¿no? De acuerdo a nuestra diálogo, a nuestro contexto, ¿no? Por eso es que van a surgir las diversas variaciones, ¿ya? ¿Sí? A ver, vamos a ver sobre estas variaciones, ¿sí? A ver, para ver sobre estas variaciones, vamos a
ver un pequeño video para que se pueda entender mejor. Ya, a ver, ¿me confirman, por favor, el audio y se visualiza, ya? Bienvenidos a Lengua de Tanto. Hoy hablaremos de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. Según Saussure, el lenguaje es la capacidad del ser humano para poder comunicarse a través de símbolos. Por lo tanto, es una habilidad universal, o sea que todos los seres humanos la poseen. Todas las formas en que logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de tránsito o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua, un sistema de signos lingüísticos, compuesto por dos términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental. Por lo tanto,
A ver, chicos, dije con el audio apagado. Antonio, por favor. Gracias. Por favor, chicos, porque si no va a tener que iniciar nuevamente el video. Bienvenidos a Lengua de Tajo. Hoy hablaremos de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. Según Saussure, el lenguaje es la capacidad del ser humano para poder comunicarse a través de símbolos. Por lo tanto, es una habilidad universal, o sea que todos los seres humanos la poseemos. Todas las formas en que logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de tránsito o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua es el sistema de signos lingüísticos, compuesto por dos términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental, por lo tanto, también se consideraría abstracta, ya que no la podemos percibir con nuestros sentidos. Es homogénea porque solo necesita unir un concepto con una imagen acústica, es decir, un significado con un significante. Es pasiva, debido a su naturaleza psíquica o mental, solo se encuentra dentro de la mente del hablante. Habla. Es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante posee una. Es individual, ya que cada hablante hace un uso diferente del mismo sistema. Es psicofísico, porque el proceso para utilizarla tiene fases dentro del cerebro que codifican un mensaje y luego lo transmiten a través de los órganos del habla, la boca, la nariz, la lengua, los pulmones, etc. Es heterogénea por elementos psicofísicos. Es decir, no solamente combina significados con significantes, sino también utiliza los sonidos, además de ser variable debido a su individualidad. Es activa, porque el hablante produce un resultado concreto al querer transmitir información, que la podemos percibir con nuestros sentidos. Lengua-habla es una dicotomía, ya que no podemos separarlas porque se complementan a pesar de ser diferentes. Una persona sin una lengua no podríamos saberlo sin que exista el habla, y por consiguiente no puede existir el habla sin tener el sistema de la lengua en nuestra mente. Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o comentario. No olviden suscribirse. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces queda mucho más claro referente a qué diferencia hay entre los tres términos, ¿no? Lenguaje, lengua y habla, ¿ya? Esas son las diferencias que nosotros vamos a encontrar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, dentro de ello, conociendo ya nuestras diferencias, vamos a ver lo que tiene como variación, ¿no? Que es la variación de la lengua, ¿ya? Que el primero de todos es el dialecto, ¿ya? El dialecto es la variación que adquiere una lengua, o mejor dicho, un idioma, en un determinado lugar, ¿no? En un espacio, ¿no? Donde nosotros nos encontramos. Entonces, esa variación que sufre, dependiendo de nuestro contexto, nuestro espacio, es el dialecto. Ya, por ejemplo, el castellano, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Que el castellano, el español, el idioma que nosotros manejamos, que es el español, no es el mismo que usa un limeño o uno de la selva. Y rápidamente se nota o no se nota. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Sí se nota esa variación
que sufre nuestra lengua, nuestro idioma, de acuerdo a nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, hay diferencias, puede ser en su pronunciación, en su entonación, en el vocabulario, ¿sí? En cómo se escribe, ¿no? Hay diversa variación. Por ejemplo, a nivel fonético, en Lima, por ejemplo, pronuncian la palabra calle, ¿no? Como si fuese con la Y. En provincia decimos calle, de frente, ¿no? Calle. A nivel sintáctico, por ejemplo, decimos es de acuerdo al significado, ¿no? A la construcción del mensaje. De la esquina de su casa, su kiosco está, el mensaje está diverso, ¿no? Varía. Y a nivel morfológico, pancito, panecillo, pancico, la variación de la palabra, ¿no? Cómo nosotros lo pronunciamos y cómo lo difundimos. Y a nivel semántico es de acuerdo al significado, ¿no? Por ejemplo, en Perú, si decimos ese viejo está salado, ¿qué significa? Que tiene mala suerte, Miss. Que la persona tiene mala suerte. Pero si yo en Chile digo la ropa está salada, ¿significará lo mismo? No, cierto, no va No. a significar. Sí, lo mismo. Ahí en Chile, por ejemplo, tú como peruano dirás, ay, la ropa está salada, te referirás a que tu ropa está salada, o mejor dicho, que está sin suerte, pero no, en Chile, por ejemplo, si tú dices la ropa está salada, ahí significa que la ropa está cara, ¿ya? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, la variación del dialecto es la variación que tiene la palabra de acuerdo a nuestro idioma, de acuerdo a qué, de acuerdo a nuestra sociedad, ¿no? Donde nosotros lo usamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hasta ahí se entiende la variación dialectal? Sí, ¿verdad? Muy Sí, bien. Miss. Ahora, la otra variación que nosotros vamos a tener es el sociolecto. ¿A qué llamamos? Ay, ¿qué pasó? Mm, Está cerrando ya. A ver, ¿a qué llamamos el sociolecto? Cuando nosotros tenemos la variación del sociolecto, igual, ¿no? Es la variación de la lengua que va a estar de acuerdo a nuestra sociedad. Pero esta ya no va a ser de un país o de una región, sino la variación o el sociolecto se va a enfocar a nuestro grupo de relación, al grupo de amigos, a nuestra familia, ¿cierto? También hay una variación de acuerdo a la sociedad a la cual nosotros pertenecemos, ¿ya? Ese es el sociolecto, ¿no? Según nuestro grupo de amigos, ¿nuestro idioma varía o no? Sí. ¿Varía o no, chicos? De acuerdo a nuestro grupo social. Por ejemplo, si nosotros en nuestro trabajo nos comunicamos de la misma forma que nos comunicamos con nuestro grupo de amigos de confianza, ¿o No. sufre una variación? No, Miss. Sufre una variación, ¿ya? Entonces, eso es el sociolecto, ¿ya? Que va a estar en base a nuestro grupo de
¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me junto con mis amigos, ¿me comunicaré de esa misma forma con mis padres? No, No, Miss. ¿verdad? Entonces entonces cuando sufre esa variación, ¿qué variación va a hacer? Variación del socio, se le va a conocer como el socio lecto, ¿ya? Hay que tener ello bien claro. Sí, muy bien. Acá nos dice que el interlecto es la variación entre dos lenguas, el mesolecto, el intermedio entre el culto y el vulgar. Es por eso que de acuerdo a esta variación se crea el famoso triángulo de niveles, ¿no? Los niveles, aquí es lo que nace, los famosos niveles de la lengua. ¿Ya? Los niveles de la lengua. ¿Qué niveles hay? Hay tres niveles, nivel subestándar, nivel estándar y nivel superestándar. ¿A qué llamamos nivel subestándar? Es cuando nosotros nos comunicamos en una lengua popular, una lengua vulgar, cuando nos comunicamos groseramente, con palabras groseras, ¿no? Hay muchas personas que tienen dentro de su diálogo ese, esa lengua, ¿no? Esa forma de comunicarse. Entonces ahí estamos en el nivel subestándar, ¿no? Que es una lengua popular, una lengua vulgar. ¿Sí? Y si nosotros nos comunicamos de forma coloquial, de forma culta, sin groserías, estamos en el nivel estándar, ¿no? Cuando nos comunicamos de forma, se podría decir, no perfecta, pero sí culta, ¿no? Y nivel súper estándar, que es una lengua literaria que ya es cuando nosotros nos comunicamos, sí, netamente ya con palabras técnicas, ¿no? Que normalmente acá lo vamos a encontrar ya a los científicos, a los escritores, ¿no? Ahí los vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, esos son los niveles de la lengua. Y por último, tenemos a la jerga y la replana, ¿no? La jerga es definido según la Real Academia Española, nos define a la jerga como un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios, ¿no? Como por ejemplo los toreros, los estudiantes o los abogados, ¿no? Entonces, es una definición que nos lanza, que nos da a conocer quién, la Real Academia Española. ¿Cuáles son las causas? Una de las causas porque las personas van a estar determinadas por su grupo social, ¿no? Por la edad, por el tipo de trabajo, ¿sí? Van a estar sujetas por el lugar de residencia o por la afición, ¿no? Y muchas veces se hace uso de esta jerga por la corrupción del lenguaje ordinario, ¿no? Que ven una forma más práctica para comunicarse, entonces lo emplean ya en forma corta, ¿no? Por ejemplo, utilizan o emplean mal, por ejemplo, al combinar, ¿no? Un idioma con otro, por ejemplo, hermano, sienten que se usa más cool, más bonito, como bien dicen los jóvenes, ¿no? Que decir brother, por ejemplo, ¿no? Y combinan el español con el inglés, ¿no? A ello se refiere, ¿no? Entonces hay diversos tipos de jerga, sí. La jerga no es no hace referencia a una palabra grosera, sino hace referencia a emplearlo de forma más coloquial, más amical, dentro de un grupo determinado, ¿no? Por ejemplo, eh, la jerga profesional, ¿no? No siempre, por ejemplo, está al alcance de todas las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros los docentes utilizamos términos y palabras que solamente nosotros los empleamos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es una jerga eh, profesional, ¿no? Que los médicos, los abogados, las enfermeras, solamente ellos lo emplean, ¿ya? A ello hace referencia.
¿sí? O la jerga social argot, que va a ser la jerga familiar, la jerga del móvil, ¿no? Que lo emplea cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro grupo social, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de jergas, ¿no? Sociales más que todo, ¿no? Por ejemplo, afanar. Dice, deja de estar afanando a esta chica, no quiere nada contigo. ¿Qué significará ahí, por ejemplo? Acosar. El término afanar, ¿qué significará ahí? Acosar. Social sería, Miss. No, ¿qué significa la palabra afanar? Acosar. Acosar, ¿qué significa galantear, enamorar, ¿no? Si yo digo, me afanaron la billetera, ¿significará que me han enamorado la billetera? Me he robado la billetera. Robar, ¿no? Entonces tiene No, Miss. dos definiciones, ¿ya? O por ejemplo a la tela, ¿no? A la tela es una frase, o mejor dicho, una jerga que normalmente los jóvenes utilizan, ¿no? Debes de ir a la tela al quinceañero, por ejemplo. ¿Qué significa? Que debe de ir con terno, ¿no? Elegante. Y caleta, por ejemplo, mete el trago bien caleta. Si se dan cuenta, mancamos. ¿No? Entonces son jergas sociales. Lo que sí es muy diferente es la jerga delincuencial o conocido también como la replana, ¿no? La replana es la jerga que utilizan los delincuentes, ¿no? Por ejemplo, utilizan en clave, se podría decir, ¿no? Ellos lo emplean en clave. Entonces, es una jerga delincuencial, ¿no? Por ejemplo, a Esteban lo enfriaremos por maloso. Cuando decimos a Esteban lo enfriaremos por maloso, ¿qué significará enfriar? Matar, Miss. Lo van a matar. Matar. Exacto, que lo van a matar. ¿Por qué dice por maloso? ¿A qué se refiere por maloso? Por metiche. Por maloso, por malo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces a ello se refiere. Entonces, la jerga delincuencial y la replana solamente lo emplean quienes, los que forman parte de, se podría decir, de los delincuentes, ¿no? Ellos lo emplean, ¿sí? Muy bien, hasta ahí. ¿Dudas, consultas, hasta ahí? No, Miss, todo claro. No, Miss. Muy Ah, bien. Miss, todo Entonces, claro. recuerden, cuando hablamos de Cuando hablamos de la lengua, lenguaje y habla son términos muy diferentes, ¿no? Lenguaje es la intención con la cual yo me comunico, lengua es mi idioma y el habla es la materialización de mi lengua, de mi idioma, ¿ya? Eso es muy importante que nosotros lo sepamos para poder diferenciar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces sucede que cuando se les dice lenguaje, ustedes hacen referencia con la lengua, ¿ya? Ya, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss. hasta luego. Buenas noches.